Desde el Centro de Noticias en Televicentro, para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a Frente, con Renato Álvarez. Frente a Frente presenta el tema del día. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Una mañana para mí súper agradable. Un cielo que no está totalmente limpio, pero que a mí me gustó. Yo soy de espíritu navideño, me encantó cómo amaneció este día. Por alguna razón escuché música navideña desde muy temprano, desde las 5 de la mañana. Miré así en los cerros que rodean a la capital, la tenue luz solar. Me encantó la mañana, una típica mañana navideña, 17 de diciembre. Yo recuerdo que para estas fechas, como allá por 1966, 67, no había control para andar cortando los pinabetes en nuestros pueblos. Todos somos rurales, ¿verdad? Claro. Todos somos rurales, los panelistas y el moderador del programa, hoy todos somos rurales. Entonces, mi gran satisfacción cuando se acercaba ya el 24 de diciembre por ese espíritu navideño que siempre he tenido, gracias a la formación que me dieron en mi casa, una formación cristiana, pues subía a los cerros del pueblo, me metía a cualquier potrero, porque en esos tiempos de lo que les hablo, es cierto, se respetaba la propiedad privada, pero nos conocíamos tanto en los pueblos que nadie, a pesar de mi edad, 8, 9, 10 años, iba a optar por prohibirme, por regañarme o pegarme o por ir a poner la denuncia a mis padres que estaba metido en propiedad privada. Había una convivencia, cada quien con lo suyo, pero casi todo como si fuera de uno. Así lo resumo. Entonces buscaba la mejor ramita de pino, la mejor rama de pino, y la cortaba. Imagínense ustedes qué ingenuidad la mía, ¿no? La niñez. Cortaba cualquier ramita de pino sin pedir permiso y la venía arrastrando para mi casa para construir el arbolito de Navidad. Y lo que teníamos para adornar ese arbolito eran bombas que costaban 1 centavo. O sea que con 10 centavos compraba 10 bombas. Ahora, el problema era conseguir 10 centavos. Fíjense que yo llegué a 6º grado, 5º grado, y lo más que se me daba para ir a la escuela era 5 centavos. Apreciaba esos 5 centavos. El día que a mí me daban 10 centavos, me sentía como rico. No digamos el día que por alguna razón obtenía 20 centavos. Eso ya fue en el colegio, me sentía con un dineral. Pues con aquellos 10 centavos a comprar las bombas. Ya entusiasmados todos en las casas a comprar unos adornitos como unas benditas que les poníamos al árbol. Nada de luces navideñas en esos tiempos, ni alumbrado público, ni energía eléctrica teníamos en mis pueblos. Por eso es que estas épocas a mí me fascinan. El espíritu navideño entra totalmente. Que no es que seamos totalmente felices, ¿verdad? Porque siempre hay problemas que le restan a la felicidad a uno. Pero me embarga el espíritu de Navidad y ojalá que les esté embargando a todos pese a los problemas que tiene el país. Veo aquí las portadas de los medios de comunicación impresos y sentimos consternación. No sé si lo van a ver completamente. Por ejemplo, esta fotografía de la prensa, una madre llorando sobre el ataúd donde está su hijo. Reclaman destituciones por masacre en La Tolva, crisis carcelaria. El Comité Nacional de Prevención contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos, Degradantes, CONAPRED, reclamó a las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario por el asesinato de 5 pandilleros, con los que suman 13 crímenes este año en cárceles de máxima seguridad. La ONU lamenta la nueva masacre y pide que se investigue. Igual fotografía está en otro diario, rostros desconsolados. Familiares de muertos en La Tolva retiran sus cuerpos. ONU pide una exhaustiva investigación. Miren ustedes,
La madre llorando sobre el féretro. Y otro periódico, anarquía en centros penales, ingobernables. Los centros penitenciarios del Pozo y La Tolva, ofrecidos como cárceles de máxima seguridad, con controles humanos y de alta tecnología, son ahora una muestra de anarquía y de gobierno, donde pareciera que el crimen organizado mantiene el control y se hace lo que ellos dicen. Sectores del país reclaman la destitución de las autoridades e investigar los últimos crímenes para dar con sus autores materiales e intelectuales. Yo no sé, pero la producción me dijo ayer que una de nuestras invitadas hoy dijo: pueden construir la cárcel más segura del mundo, pueden gastar en la cárcel para que se vuelva una de las más seguras del mundo, pero mientras el descontrol humano, mientras los intereses personales, mientras la corrupción prime en el corazón de aquellos con objetivos de todo tipo, cortoplacistas, egoístas, por más inversión que haya en una cárcel, muy difícilmente corregiremos la problemática que está viviendo el sistema penitenciario nacional. Y es a raíz de esto que la señorita Jennifer Girón nos tiene la siguiente pregunta para esta mañana aquí en Frente a Frente. ¿Parodiando a quién, señorita Girón? Parodiando a la famosa frase de Chespirito, Renato. ¿O del Chapulín? Del Chapulín. Muy bien, muy bien. La pregunta que tenemos planteada esta mañana, y es porque realmente nos hacemos la pregunta aquí en Honduras: ¿quién podrá defendernos ahora? Y ahora, ¿quién podrá defendernos? Nosotros por eso planteamos la pregunta: ¿y ahora quién podrá defendernos de la anarquía en las cárceles? Todo esto luego de lo que se ha hablado en los últimos días tras la masacre ocurrida en La Tolva, y por eso esperamos su reflexivo comentario en las redes sociales de Frente a Frente. Este es un tema que también tratamos ayer y vimos su masiva participación, por eso la pedimos nuevamente esta mañana sobre la pregunta: ¿y ahora quién podrá defendernos de la anarquía en las cárceles? Si usted tiene alguna propuesta de solución, es bienvenida, porque le daremos lectura en las próximas horas. Y les recuerdo las redes sociales: Frente a Frente HN en Facebook y en Twitter. Frente a Frente presentó el tema del día. Saludo a Migdonia Yestas, coordinadora del Observatorio de Violencia de la Universidad Autónoma de Honduras. Bienvenida de nuevo, Migdonia, es un placer tenerla Frente a Frente. Muchas gracias por la invitación y para poder discutir y hablar sobre un tema que es importante para la sociedad, como son las cárceles, qué es lo que pasa dentro de ellas y qué es lo que estamos viviendo, y la enorme población carcelaria que hay en el país, que afecta en este momento a esta crisis penitenciaria. Arabesca Sánchez, experta criminóloga, también esta mañana aquí en Frente a Frente. Arabesca, bienvenida, buenos días. Gracias, Renato. Felicidades. Gracias por la invitación a su foro y también a los hogares de su teleaudiencia. Hugo Maldonado, el presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras, CODE. Hugo, ¿qué tal? Bienvenido, buenos días. Muchas gracias, Renato, buenos días a las amigas aquí, compañeras. Y qué bien compartir esta mañana con el pueblo hondureño los puntos de vista desde una perspectiva de cómo mejorar la situación social que vivimos en el país, más que todo en este tema sensitivo como lo es la temática penitenciaria. La solución pasa, entre otros factores, por la destitución del director y subdirector del Instituto Penitenciario, como lo pide CONAPREV, Hugo. Mire, yo creo que desde todo punto de vista, Renato, el pueblo hondureño, hemos visto el accionar del sistema penitenciario en el país. Nosotros le apostamos a ese nuevo sistema penitenciario del país. Creo que toda la sociedad hondureña le apostó, las diferentes organizaciones, pero siempre no quitando el punto de vista crítico sobre la situación del respeto a los derechos humanos, porque el nuevo sistema penitenciario en el país tiene que estar regido por la norma no solo nacional, sino que por la norma internacional, tratados, convenios internacionales que el Estado de Honduras lamentablemente es signatario y que debe respetar cada uno de ellos. Ahora,
digo, le apostamos porque en realidad la situación era muy crítica. Nosotros hemos estado trabajando al interior de los centros penitenciarios del país, en las diferentes oficinas, desde el Porvenir en Ceiba, San Pedro Sula, no digamos Tegucigalpa, y hemos estado bajo una temática que realmente muy pocos entienden y muy pocos funcionarios, por ejemplo, tienen esa habilidad, sensatez, conocimiento de lo que es el manejo de, por ejemplo, en este caso, de 21,000 privados de libertad en 26 centros penitenciarios. 4 de ellos tienen el 60% de la población penitenciaria en el país, y creo que los funcionarios del Instituto Penitenciario en el país, creo que han llegado a una etapa que su ciclo, y con mucho respeto quiero decirlo, ha terminado. Hugo Maldonado cree, entre otros factores, que el hacinamiento es un problema gravísimo en las cárceles hondureñas. ¿Es solo eso, hacinamiento, Migdonia, o qué otros factores son los que están generando esta anarquía en el sistema carcelario hondureño? Hay muchos de los factores y que ya se han evidenciado desde hace mucho tiempo, desde el Porvenir, desde la Ceiba, desde Comayagua, cuando perdieron la vida más de 300 privados de libertad, o de San Pedro Sula, que hay un problema que es el hacinamiento carcelario. Solo recuerdo a la gente, hablan del Porvenir, pero se están refiriendo a la cárcel del Porvenir allá en Atlántida, en la Ceiba, porque ahora hay otra cárcel en el Porvenir, Francisco Morazán, pero de momento se están refiriendo a la cárcel del Porvenir Atlántida. Y vea que en esa cárcel del Porvenir perdieron la vida 68 personas. Correcto. En la cárcel de San Pedro Sula, 107 personas. Y en la cárcel de Comayagua, 360 o 363 privados de libertad perdieron la vida. Eso nos puso en el mundo como el país más cruel, inhumano y degradante que habla la Convención de la Tortura. Eso es uno de los problemas que se tiene en el país, el hacinamiento. Pero dentro de otros problemas también tenemos el problema del personal. ¿Qué personal es el que tenemos en los centros penitenciarios, a pesar de la nueva ley penitenciaria, donde hay un instituto de formación o una academia penitenciaria que, según tengo entendido, gradúa más o menos 504 policías penitenciarios? ¿Cuál es la formación que se está dando? Si reúne las condiciones. Pero también uno de los temas que es importante es la situación que viven los privados de libertad en los centros penitenciarios, que ahí es donde hablamos de la ingobernabilidad. El Estado perdió el control de esos centros penitenciarios y se los ha delegado a maras y pandillas, a grupos de narcotraficantes que se organizan para administrar y para vender, para negociar, hacer negocios ilícitos en las cárceles. Y otro tema que también no se puede dejar de lado es el hecho de que estos centros privados, estos centros o cárceles, las condiciones inhumanas con que viven esos privados de libertad es un problema. Falta el agua, les falta también las condiciones alimentarias que se requieren, hasta los sanitarios que necesitan para vivir cómodamente en esos centros penitenciarios. Es un problema, es un caos. Podemos hablar de los tres cárceles de máxima seguridad, que sabemos que ellas tienen sí las condiciones, pero en la de Moroselí, en menos de haberla inaugurado, la destruyeron además. Entonces la pregunta es cómo se están construyendo también estas cárceles de máxima seguridad. Pero entre otros problemas hay muchos que podemos discutir sobre este sistema carcelario, y sobre todo tiene que pasar con la gestión y administración. Es decir, si alguien no puede administrar un centro penitenciario y deja al cuidado, al resguardo de los mismos privados de libertad, entonces tenemos un problema de gobernabilidad, pero también un problema de administración de estos centros penitenciarios. Por eso es que la capacidad que deben tener las personas que están administrando a estos centros penitenciarios y a los privados de libertad es indispensable, porque se les priva de la libertad y no de la vida, que es un problema que ya van más de 20 privados de libertad los que están perdiendo la vida en todo el sistema carcelario en Honduras. Hacinamiento, el personal que se prepara, da la impresión que cede continuamente a la corruptela, la situación personal de los privados de libertad que tiene que ver con hacinamiento,
y condiciones humanas deplorables. Algunos dirán, pero es que son privados de libertad, mataron, pero Migdonia ha dicho una frase que es la que debe primar en un Estado de Derecho, es decir, se les priva de su libertad porque es la sanción que les impone el Estado, privarlos de su libertad por un ilícito, pero no es su vida, Así debemos interpretar esto, un Estado de Derecho, en una sociedad civilista, así debe ser. Y no son leprosos. Se les priva de su libertad, pero no es su vida. No son leprosos que hay que sacarlos y pensar que no existen. Son personas que deben reinsertarse a la sociedad, aunque creamos que no son angelitos, porque sabemos por qué están privados de libertad, muchos de ellos, porque otros no están sentenciados. Y ahí es donde se vuelve un problema, porque ¿qué tipo de justicia tenemos que creemos que matándolos es como puede ser de impacto para la sociedad? Y ahí es donde se vuelve un problema para el país. Hay otras sociedades que tienen como solución justamente para las personas que matan, que cometen crímenes como los que vemos en Honduras, matándolos. Pero ese no es el sistema que nosotros hemos primado. Aquí se les captura, se emite una sentencia, van a la cárcel con la intención de rehabilitar, pero sabemos que aquí las cárceles no rehabilitan, ¿verdad? Y fíjese que nosotros en el 2018 y 2019 con el Instituto Nacional Demócrata hemos desarrollado una encuesta de percepción de inseguridad y victimización en Honduras. Y esa es una de las preguntas que hacemos, que si la sociedad hondureña está de acuerdo en la pena de muerte, porque es matarlos porque cometen un delito grave. Y casi el 95% de la población hondureña a nivel nacional y a nivel departamental establece que no está de acuerdo. Así que ya también tenemos una respuesta al respecto. Bueno, el CONAPRED ayer sugirió la destitución de el director y subdirector del Instituto Penitenciario. Saben ustedes que precisamente anoche estuvieron reunidas las principales autoridades del país, ¿lo sabe Arabesca? Y aparentemente destituyeron tanto al director como al subdirector. Creo que era la decisión más correcta en este momento, porque en este tipo de casos las autoridades penitenciarias se convierten en sujetos de investigación, simple y sencillamente por cuestiones de gestión administrativa o si el tipo de indicios recabados lo amerita, podrían estar entrando también como sujetos en procesos de investigación criminal. Recordemos que aquí estamos hablando de varios homicidios que se han cometido ya al interior de los centros penitenciarios y que las autoridades tienen una responsabilidad directa. No se hicieron un despido temporal o ya permanente, pero sí era lo adecuado retirar a ambos del sistema para que no contaminaran el proceso de investigación, ya que en este caso los dos no se convierten en investigadores, sino que en sujetos de interés bajo el proceso de investigación. En efecto, así es, los han destituido, no los han suspendido. Así es. Los han destituido y declarado emergencia en el sistema carcelario. El gobierno ha suspendido bueno, vamos a verificar esto, si es suspensión o es destitución. Sí, lo vamos a verificar en unos minutos, Hugo. Yo creo, Renato, que para bien del país, para bien del sistema penitenciario, no es que aquí tengamos que ver si debe estar, no debe estar, sino que el gobierno de la República tiene una gran responsabilidad. Se había tenido como Ilama y como La Tolva como los dos centros penitenciarios de máxima seguridad como referente del nuevo sistema carcelario en el país. Pero la otra situación que usted lo dijo al principio, por ejemplo, es que el país como que nos estamos preocupando como meter a la cárcel a todo mundo. Y no nos estamos olvidando del sistema de justicia. He escuchado por ahí al señor presidente de la Corte Suprema de Justicia que van a emitir no sé si en los próximos días, en los próximos años o no sé cuándo, un indulto para para beneficiar supuestamente a 4,000 privados de libertad. ¿Por qué
una acción de esta naturaleza cuando el Código Penal, cuando tenemos las leyes específicas a nivel del país? El problema es que aquí aquí el Ministerio Público en algunos casos está atiborrando juntamente con el Poder Judicial los diferentes centros penitenciarios del país, pero el seguimiento, las audiencias, ahorita hay audiencias para septiembre del año 2020. No es posible esto en el país. El sistema de justicia también nos está fallando en el país, y los operadores de justicia tienen que poner un poco más de trabajo, esmero, porque aquí hay el 48%, el 52% de los privados de libertad solo son procesados. El 48% son sentenciados nada más, y aquí los tenemos como cuando echamos en la licuadora que vamos a hacer el licuado todos juntos. Aquí no tenemos una diferenciación de procesados, aunque lo establece ya, Renato, la Constitución de la República. El problema es que tiene que ver mucho con la situación del proceso de justicia en el país, y es necesario, mucho más necesario, que se le ponga atención al proceso judicial, y no es mediante un perdón o mediante un indulto que hay que poner en libertad a personas que ya no deben de estar en los centros penitenciarios del país, personas con enfermedades terminales, pero hay que ver que para uno, ¿qué se entiende por enfermedad terminal para algunos? Porque para otros no es enfermedad terminal, etcétera. Aquí los de preliberación, aquí los privados de libertad que inclusive que ya cumplieron su pena al interior de los centros penitenciarios. Aquí hay personal, como lo decía el presidente meses atrás, que bien puede estar fuera, claro que sí. Y aquí esa reforma al artículo 184 también es una necesidad en nuestro país para una sana aplicación de la justicia, Renato. Ok, vamos de nuevo a ordenar esta temática por los acontecimientos que se están dando esta mañana. Se ha suspendido al director y subdirector del Instituto Penitenciario, y además la responsabilidad de manejar el sistema penitenciario y los centros de internamiento para los menores infractores ha sido trasladada a las Fuerzas Armadas de Honduras y a la Policía Nacional. Fíjense bien, la responsabilidad de manejar el sistema penitenciario y los centros de internamiento para los menores infractores ha sido trasladada a las Fuerzas Armadas de Honduras y a la Policía Nacional. Muy bien, ordenemos esto. Lo que pasó en El Pozo, para que estas últimas decisiones que está adoptando el gobierno no opaquen la investigación de lo que pasó en El Pozo. Porque si bien es cierto, solo es un reflejo de la anarquía en las cárceles, pero pareciera que ahí hay otras connotaciones con la muerte de Magdaleno Mesa. Lo que quiero es ordenar aquí las cosas en frente a frente. Con lo de Magdaleno Mesa ya sabemos que tenía unas narcolibretas, que fue mencionado en un juicio del hermano del presidente en Nueva York, y que luego todo lo que gira aparentemente alrededor de Magdaleno Mesa se está eliminando físicamente, dentro o fuera de las cárceles. Separemos eso. Lo de la tolva y los 5 privados de libertad que fueron asesinados por el sanguinario. Creo que hasta este momento nos hemos referido a esa anarquía que hay en las cárceles, donde no hay rehabilitación, no hay condiciones humanas dignas para los privados de libertad, aunque maten, los recursos humanos son débiles, la capacitación, uno dice qué tipo de capacitación le dan a la gente, al final coincidimos que la corrupción de los recursos humanos que cuidan, que protegen los centros penales es como un factor que se suma a otros para crear esa anarquía. Pero lo que quiero es que diferenciemos las connotaciones que tiene lo del Pozo con la otra realidad de las cárceles de Honduras, y ahora al análisis se suma este elemento, las decisiones tomadas por el gobierno para que las Fuerzas Armadas se hagan cargo del sistema carcelario del país. Yo les pido que ordenemos las ideas en este instante, anotemos que después de la pausa vendremos con el análisis pleno de esta temática.
Gasvec, alivio de la hinchazón abdominal producida por gases estomacales. Tome Gasvec, el experto en gases. El reporte del tráfico es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Buenos días y gracias a la plataforma Waze le damos a conocer el comportamiento del tránsito vehicular a esta hora de la mañana. Y es justamente en el Boulevard de las Fuerzas Armadas donde comienza a formarse tráfico de ligero a moderado. Esto a medida va transcurriendo la hora se va poniendo aún más pesado, así que tomar las precauciones antes de salir de su casa. En este tramo que converge hacia el Boulevard de la Comunidad Económica Europea justamente por los juzgados, la cervecería hondureña, allí hay bastante tránsito vehicular debido a este semáforo que se ha puesto ahí, así que también tomar las precauciones. Más adelante, ahí en una trocha cercana, un accidente vial que pone aún un poco más pesado el tránsito a esta hora de la mañana. El Boulevard de la Comunidad Económica Europea solo es este sector, después pues va realmente rápido esta vía. Las Fuerzas Armadas se va poniendo un poco más pesado. Miramos aquí otro choque vial que provoca un tránsito más pesado hasta un alto total debido a que estos vehículos tapan totalmente el flujo de vehículos a esta hora de la mañana. Así que a tomar usted las medidas antes de llegar a su destino para poder llegar a tiempo. Miramos también otro de los bulevares que el tránsito también está bastante fluido, el Boulevard Suyapa, el Boulevard Centroamérica, totalmente fluido, así que puede ir usted transitando. Solicite la plataforma electrónica y realice sus transacciones de forma rápido, confiable y segura con Occidente en línea y Occidente móvil. Banco de Occidente apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. El reporte del tráfico fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Resumimos, el gobierno ha declarado estado de emergencia, determinando también suspender de sus funciones a las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario. Todo el personal del sistema carcelario responsable de los anillos de seguridad de los recintos penitenciarios han sido separados. La responsabilidad de manejar el sistema penitenciario y los centros de internamiento para los menores infractores ha sido trasladada a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. La intervención de todo el aparato penitenciario será por un tiempo no menor a 6 meses. Serán contratados expertos nacionales e internacionales para la transformación del sistema carcelario. Y a las 11 horas, pues, van a dar a conocer los nombres de los directores de los centros penales que asumirán el control de los mismos. Así está la situación. Suspendidos el director y subdirector, en este caso la directora y subdirector del Instituto Penitenciario, todo el personal responsable de los anillos de seguridad de los recintos penitenciarios han sido separados. La responsabilidad de manejar el sistema penitenciario y los centros de internamiento para los menores infractores ha sido trasladada a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. La intervención de todo el aparato penitenciario será por un tiempo no menor a 6 meses. Serán contratados expertos nacionales e internacionales para la transformación del sistema carcelario y ya vamos a tener un documento oficial sobre esta temática en los próximos minutos. Declarar estado de emergencia en el sistema penitenciario nacional con el propósito de acelerar el fortalecimiento y asegurar la mejora de un nuevo sistema de gestión penitenciaria. Este es el decreto del que les hemos informado esta mañana. Intervenir el sistema penitenciario nacional por un periodo de 6 meses que incluye al Instituto Nacional Penitenciario y al Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores, nombrando para tal efecto una comisión interventora
integrada en pleno por la Fuerza de Seguridad Interinstitucional FUSINA, creada mediante resolución. Voy a terminar, déjenme terminar por favor, hacia arribita. Creada mediante resolución del Consejo Nacional de Defensa, ahora sí, y Seguridad. Para seguir leyendo, muy bien, ahí me disculpan, ¿verdad? Pero así es esto. Ya leer para nosotros de esta edad, desde 5 metros, ya resulta complejo, porque todo ha sido así, espontáneo. No tenemos el documento a mano. De fecha 24 de febrero de 2014, quien asumirá todas las competencias legales, tanto las establecidas en la Ley General de la Administración Pública y las especiales que rigen esta materia para el cumplimiento de sus fines a partir de la entrada en vigencia del presente decreto ejecutivo. Lo anterior también en apego a los estándares en materia de derechos humanos y en particular en materia de niñez y adolescencia. Quedan suspendidos en el ejercicio de sus funciones durante el tiempo que dure la intervención todas las autoridades superiores de estas instituciones, incluyendo el Consejo Directivo del Sistema Penitenciario y cualquier otro órgano de dirección o gerenciamiento, a razón de lo cual la comisión interventora creada quedará ostentando en forma plena la coordinación y administración de las instituciones enunciadas en el párrafo que antecede. La emergencia decretada faculta a la comisión interventora para que proceda a la suspensión temporal de personal, la terminación de contratos de trabajo o la revocación de acuerdos del personal que se considere innecesario, con el acompañamiento de la Secretaría de Estado en los despachos de Trabajo y Seguridad Social y la Dirección de Servicio Civil, según corresponda la acción a tomar, apoyados por la Secretaría de Estado en el despacho de Finanzas a efectos de proveer fondos para cubrir derechos laborales. De los hallazgos encontrados, si es procedente, la comisión interventora debe informar al Tribunal Superior de Cuentas, al Ministerio Público o a la Procuraduría General de la República. El artículo 3 dice que la comisión interventora tiene la siguiente misión: lograr la normalización y correcto funcionamiento de los centros penitenciarios y en los centros pedagógicos de internamiento para menores infractores privados de libertad, priorizándolos de máxima seguridad. Presentar al presidente de la República una propuesta integral de reestructuración basada en la revisión del marco de gestión penitenciaria que incluye, entre otras, lo normativo, lo procedimental y lo administrativo y presupuestario. Y hay otras funciones: establecer un proceso de ordenamiento de atención médica a los privados de libertad, para lo cual debe coordinar con la Secretaría de Estado en el despacho de Salud y con el Departamento de Medicina Forense del Ministerio Público, la atención a los privados de libertad en los centros penitenciarios y en los centros pedagógicos de internamiento para menores infractores privados de la libertad, para lo cual la Secretaría de Salud debe establecer módulos de atención. Implementar nuevos sistemas de comunicación con el privado de libertad que incluye, entre otros o entre otras, todo tipo de visitas y comunicación telefónica. Habilitar o construir la estructura física y tecnológica. Por favor, muévanme menos eso para que mi lectura pueda ser corrida. Establecer un centro de monitoreo nacional que se alimentará del monitoreo local existente en cada una de las cárceles, basado en estudios de política pública penitenciaria y en coordinación con la Comisión Interinstitucional de Justicia Penal. Proponer soluciones para reducir la población penitenciaria. Y 8, las demás establecidas en la Ley General de la Administración Pública y otras por norma legal adicionalmente les corresponda. Y otras que por norma legal adicionalmente les corresponda. Aquí sí me perdí. Vamos con el 4 ahora, ¿verdad? No, para el cumplimiento de este decreto ejecutivo, FUSINA puede contratar expertos nacionales e internacionales en materia penitenciaria y de internamiento de menores
así como herramientas tecnológicas en materia de información y comunicación u otros recursos que permitan el cumplimiento de la misión. Vamos con el artículo 4, ya vamos a terminar porque al igual que ustedes yo también estoy inquieto y ansioso por escuchar la opinión de Arabesca Sánchez, de Migdonia Ayestas y Hugo Maldonado. Autorizar a las Secretarías de Estado en los despachos de Finanzas, Salud, Seguridad, Defensa, Gabinete de Seguridad y Defensa, Instituto Nacional Penitenciario y otras instituciones competentes para que puedan hacer las gestiones administrativas que incluyan modificaciones y acciones de los presupuestos relacionados para asegurar el financiamiento de las acciones necesarias para el cumplimiento y logro del propósito establecido en este decreto ejecutivo. Las Secretarías de Estado, las instituciones desconcentradas, así como direcciones u otras dependencias del Poder Ejecutivo, tienen la obligación de colaborar con la Comisión Interventora para el logro de los fines del presente decreto ejecutivo. Y luego que viene, Héctor Leonel Ayala, Héctor Leonel Ayala, ya leímos el 5, ¿verdad? La Comisión Interventora debe rendir ante el titular del Poder Ejecutivo un informe de avance de las acciones tomadas mensualmente. Muy bien, vamos al 6º. Remitir al Congreso Nacional de la República el presente decreto para su conocimiento. Creo que tenemos ya, en resumen, lo que ha decidido el Poder Ejecutivo en relación al sistema carcelario del país. Inmediatamente después de la pausa, los comentarios de nuestros panelistas Arabesca, Migdonia y Hugo Maldonado. Así que yo sugiero su atención de la teleaudiencia nacional e internacional. Continuamos con Frente a Frente, gracias a Supermercados La Colonia. Visítanos y llévate ya tu santa maleta. Esta mañana les preguntamos a ustedes, usuarios de redes sociales, ¿y ahora quién podrá defendernos de la anarquía en las cárceles? En nuestras redes... Jennifer, ¡Fusina! Miren, no, por favor no lo vayan a malinterpretar, porque aquí todo se malinterpreta, van a decir que yo me estoy burlando, no. Es decir, como la pregunta está formulada en esos términos, sí. ¿Y ahora quién podrá defendernos? Fusina. ¿Por qué digo Fusina? Porque el artículo 2 de este decreto de emergencia en el sistema penitenciario nacional dice: intervenir el sistema penitenciario nacional por un periodo de 6 meses que incluye al Instituto Penitenciario y al Instituto Nacional para la Atención de Menores Infractores, nombrando para tal efecto una comisión interventora integrada en pleno por la Fuerza de Seguridad Institucional Nacional, Fusina, criada mediante resolución del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Bueno, ya tenemos la primera respuesta, Jennifer, adelante. Así es, y también tenemos respuesta de las personas que se dieron cuenta de esta noticia de última hora también, gracias a Frente a Frente. Dice Sagrario Muñoz: gracias a Dios ya se fueron los incompetentes, buenos para nada. Que comience el orden y la seguridad en las cárceles, dice, bendiciones. Ali dice, este es un comentario anterior, dice que renuncien por incompetentes. Para esto fue depurada la policía para poner correligionarios en puestos claves. Javier Alemán dice: antes de llorar en los ataúdes, cuando ya es demasiado tarde, deberíamos como padres entonces educar y fomentar buenos valores en nuestros hijos. Henry Smith dice que no es anarquía, es caos sistematizado. El gobierno solo piensa en encerrar personas, no en reinsertar personas a la sociedad. El sistema penitenciario es el reflejo del oficialismo como institución política. Y también comentario similar tiene a Dalit, porque dice que todo esto es el resultado de años de corrupción de quienes nos han gobernado, que se dedicaron a robarse el dinero que serviría para educar al pueblo, para mejorar la salud y otras tantas cosas que necesitan los pueblos, y quieren seguir en el poder. Que Dios nos ayude. Dice Jesse Alvarado: ¿y quién piensa en el dolor de estas personas que han causado? También pónganse en los zapatos de los afectados, el dolor que han pasado. Dice, ellos no merecen nada de consideración. Tenemos a Carlos Padilla que dice: con las disculpas de la institución castrense, pero si serán ellos los encargados de la emergencia del sistema penitenciario, pasamos de Guatemala a Guatepeor. Los militares no están formados ni certificados para labores de tratamiento penitenciario. No convirtamos este escenario ya delicado para el Estado en un caldo permanente de violación a los derechos humanos. Esos son algunos de los comentarios, Renato, sobre el tema que les planteamos esta mañana, aún después de la última hora que el Poder Ejecutivo declara estado de emergencia
violencia en el sistema penitenciario nacional. La pregunta, ¿y ahora quién podrá defendernos de la anarquía en las cárceles? Esperamos más de sus comentarios. Bueno, Usina, ¿es la mejor decisión más sensata o es una decisión así como coyuntural, aunque el mismo decreto dice que es una intervención por 6 meses? ¿Arabesca? Sí, Renato, creo que el decreto en sí significa que el Estado sí está admitiendo que hay una crisis penitenciaria en el país, debido a que en ningún país la defensa lleva a las cárceles, ¿verdad? La defensa, las Fuerzas Armadas tienen una serie de mandatos constitucionales en nuestra Constitución que comienzan en el artículo 272 y sí están habilitados para ayudar en labores de seguridad, sobre todo en combate a criminalidad organizada, tráfico de armas, narcotráfico y trata de personas y otras modalidades de criminalidad organizada. Que cada vez que la Secretaría de Seguridad les llama para pedir auxilio, ellos deben de responder. Ese es el mandato constitucional que las Fuerzas Armadas tienen. Cuando ya las vemos administrando cárceles es porque realmente hay una crisis en el país, en esta materia. Entonces, el país viene de presentar un antecedente de más de 550 muertes masivas en cárceles que se dieron en al menos la década pasada. A través de estas muertes, el Estado también ha tenido sendas sanciones internacionales por las demandas y denuncias que los familiares de las víctimas realizan a nivel internacional en las comisiones de derechos internacionales de derechos humanos. Ahora, ¿qué experiencia le ha quedado al país de eso? Ahí hemos visto oficiales incluso perder sus carreras. Hemos visto oficiales con más de 1000 años de sentencia condenatoria. Y a esas personas, solo por ser administradores de centros penales, tal vez ni siquiera estuvieron el día de los eventos, los vimos perder sus carreras y los vimos luchando más de 10 años en tremendas apelaciones en donde pudieron rescatar en parte el tema de las sentencias, más no los años profesionales que perdieron ni el daño personal que sufrieron. Hemos visto perderse carreras así. Ahora, en esas políticas de Estado que nosotros vimos en los años anteriores, debemos de basarnos para construir también las soluciones a las problemáticas que el sistema penitenciario tiene actualmente. Me llama la atención también que el decreto se ha señalado como una medida de emergencia, la temporalidad de 6 meses. 6 meses. Y esto quiere decir que va a durar mientras se resuelve la crisis. Ahora, que los organismos de derechos humanos en el país deben de estar pendientes de monitorear la aplicación y la ejecución de esta medida, de monitorear los avances que esa comisión que se ha nombrado tenga y debe de monitorear además que la temporalidad que toda la problemática se resuelva dentro de esa temporalidad, terminando con la condición laboral también de quienes han dirigido el sistema penitenciario, porque ellos también tienen sus derechos que habrá que también que proteger. Revisar también el tema de cómo va aparejado los procesos de investigación criminal que la Fiscalía Especial de Derechos Humanos del Ministerio Público ya habrá abierto de oficio. Supongo yo que desde hace días tiene esos expedientes ya abiertos, porque eso es lo que le corresponde por ley a la Fiscalía Especial de Derechos Humanos. Revisar también los avances que la comisión multidisciplinaria que establece la ley del Instituto Nacional Penitenciario pudiera tener ya algunos avances en esa materia. No solamente alrededor de estas muertes, sino alrededor de todo el diagnóstico del Instituto Nacional Penitenciario en el país. Además de los diagnósticos que ya deberá tener también, supongo, lo que es el CONAPRED, porque también dentro de su mandato ellos tienen potestad para ingresar a hacer investigación a los centros penitenciarios. Entiendo que ya la abogada Ayala, quien dirige el CONAPRED, también ya tenía algunas apreciaciones y valoraciones sobre estos hechos. Y finalmente, asegurarse también los mismos organismos de derechos humanos y quienes custodian el Estado de Derecho en este país, que después de 6 meses nuevamente el Instituto Nacional Penitenciario vuelva a ser administrado por civiles, porque eso es lo que corresponde de acuerdo a la ley. Muchas gracias, Arabesca Sánchez. ¿Cuál es la opinión de Migdonia Yestas? Inmediatamente voy con Hugo Maldonado, el presidente del CODE,
ante esta emergencia carcelaria decretada por el Poder Ejecutivo? En principio debo decir que debe ser difícil para un gobierno admitir que hay un problema tan grave como es en el sistema penitenciario, pero también decir que en cada una de las instituciones del Estado siempre se han declarado estado de emergencia, y en casi todas las instituciones. Por eso es que muchas personas establecen que hay una debilidad institucional, y eso es importante porque lo que se requiere es fortalecer las instituciones del Estado de Honduras, y que se nombre a Fusina, que está mayormente integrado por militares, se vuelve también una preocupación para todos los defensores de derechos humanos, organismos nacionales e internacionales que velan los derechos humanos de los privados de libertad, precisamente por los excesos que se han incurrido en otros momentos. Pero que sí es importante que cuando se desarrollen todos estos procesos, que los que velan por los derechos de los privados de libertad den seguimiento, estén presentes en todos los procedimientos. Va a ser importante, y que sean integrados como veeduría social ante estos procedimientos. Pero también es importante que los que desarrollan acciones en materia de seguridad deben estar conscientes de que la gente está pensando y pendiente de que sean las personas idóneas las que van a estar dirigiendo estos centros penitenciarios y el sistema penitenciario en sí, porque de nada sirve tener una ley que ya garantiza todo, es una ley muy garantista, la ley del sistema penitenciario, pero en la práctica muchos de estos problemas se siguen manteniendo igual como se nos vendió la idea desde el 2017 de que se iba a mejorar el sistema carcelario, que con la creación de las cárceles de máxima seguridad iba a estar mejor, y que el autogobierno desaparecía y que los privilegios desaparecían. Y estamos viéndolo lo mismo, y esto se tiene que tomar en cuenta al momento de que esta Junta Interventora esté desarrollando las acciones. CONAPRED ha hecho recomendaciones muy acertadas en el sistema de hacinamiento, del control penitenciario o de lo que se gesta al interior. Por eso es que es importante que sean las personas idóneas y las que conozcan el quehacer del sistema penitenciario, porque de nada serviría que estemos haciendo una acción, un decreto mediático que al final no va a dar los resultados que se espera. Los privados de libertad son eso, y ya lo dije, son privados de libertad, y no se vale que les estén quitando la vida en ellos, porque la cárcel es más perjudicial si no se reinserta ante la sociedad, porque al futuro van a salir y se vuelve el mismo problema. Y solo contaré una anécdota. Estábamos desarrollando un diagnóstico de seguridad ciudadana en un municipio, y le pregunté al alcalde cuántos privados de libertad tiene, y la respuesta fue, de su municipio, la respuesta fue: ninguno, no tenemos cárceles. Pero hay gente de esos municipios que está en las cárceles, aunque esas cárceles estén en otros municipios. Y entonces le pregunto: ¿y cuántos han regresado al municipio de los que ya salieron de las cárceles? 2. ¿Y dónde están? Muertos. Uno muerto y otro vivo. ¿Por qué? Porque si no funciona la reinserción y la rehabilitación social, de nada vale que nombremos el experto más grande, y en Latinoamérica está el doctor Santana de República Dominicana, que ha venido a hacer diagnósticos a este país, y han sido papel mojado porque no les importa, no los toman en cuenta, porque creen que los que dirigen tienen tanto el poder que pueden hacer lo que quieran, y están jugando con la vida de los ciudadanos, y ahí es donde es el problema. Bueno, en este momento yo les voy a hacer entrega. Gracias, Katia. Ya de este decreto del Ejecutivo, para que podamos leerlo y desmenuzarlo punto por punto. Impresiones, valoraciones generales, Hugo. ¿Qué es lo que más le llama la atención del decreto que el Congreso ya ha publicado en la Gaceta? Perdón, que el Ejecutivo ya publicó en la Gaceta. Yo creo que haber asumido esta responsabilidad y haber dicho el Estado, tienen razón, porque se ha dicho una crítica alrededor, una situación de señalamiento de las muertes no solo de este año, sino de los años anteriores, pero ya en el nuevo sistema penitenciario en el país, 17 muertes violentas
en las cárceles de máxima seguridad. Inclusive la Tolva, que era una referente del nuevo sistema penitenciario, es donde más muertos se ha producido este año, y posteriormente que se nos filtran aquellos dos videos famosos, el del 25 de octubre y el del 26 cuando matan a Magdaleno, realmente pudimos observar que las cárceles, bueno, o pudo observar el pueblo hondureño que las cárceles no son tan de máxima seguridad, aunque los espacios son tan reducidos para cada uno de los privados de libertad, pero que verdaderamente ya con esta situación de estar colando armas, teléfonos, etcétera, ya dejaron de ser esa cárcel de máxima seguridad, porque ahorita se nos ha vendido que la última masacre en la Tolva fue un amotinamiento. ¿A quién le consta que eso fue un amotinamiento, por ejemplo? Tenemos que decirlo porque estamos... ¿Dónde están los videos? ¿Dónde está el video del susodicho amotinamiento donde se mata a los... ¿Quién nos dice que solo el ciudadano de sobrenombre Sanguinario participó en esa acción criminal? Entonces, tenemos que creerla, y nos han hecho que creamos esa acción porque no tenemos el video. Bueno sería que nos dijeran, esto fue lo que pasó, mire, el pueblo hondureño. Entonces, la otra situación, que se van al levantamiento de los 5 cuerpos y no hacen el levantamiento donde sucedió el hecho criminal, sino que lo sacan y hacen el levantamiento, el fiscal y la policía, etcétera, aduciendo que medidas de seguridad. Bueno, pero si no habían medidas de seguridad, ¿por qué movieron los cuerpos de la escena del crimen y se los trajeron al recinto o al parqueo de la Tolva? Eso está mal hecho, y eso también tiene que corregirse. Y levanta sospechas. Correcto. Y levanta sospechas. Correcto. A saber qué Contamina. conexión tienen con algo esos muertos, queda diciendo la gente. Contamina el porque proceso de contaminan investigación. totalmente el Contaminaron la proceso escena del investigativo, crimen. correcto. Entonces, todas esas cosas nosotros las señalamos no porque las señalamos porque hay que decirlo. Y la otra situación, yo veo venir aquí un manto de impunidad. Y desde el Ministerio Público, yo siento que el Ministerio Público es el compadre de la impunidad en este país. Lamentablemente no tengo el mismo concepto que tiene la comunidad internacional sobre el quehacer del Ministerio Público en este Ni país. Arabeca, porque Arabeca, cuando tú dijiste eso, dijo no, yo no. Difiero. Ella difiere de lo que Sí, tú dices. difiero. Creo que el Pero Ministerio bueno. Público hace sus esfuerzos con lo poco que tiene, porque dentro de todas las instituciones de seguridad y de justicia es la tercera institución que menos presupuesto recibe. Incluso es la menos beneficiada con los fondos de tasa de seguridad poblacional, y apenas si funciona con alrededor de 900 fiscales en todo el país. Entonces creo que hace lo que puede con lo poco que tiene. Creo que es importante establecer que hemos avanzado con el Ministerio Público, pero hace falta más. Total. Falta personal y falta personas dedicadas a que puedan ver estos casos que afectan y que impactan a la población. Pero también es importante, Renato, que no lo incluyeron en este decreto, es el hecho de que están reduciendo los defensores públicos. O sea, la respuesta de ahora, ¿quién puede defender a los privados de libertad? La respuesta es los defensores públicos. Y ahí donde está el problema, porque lejos de ir aumentando la capacidad de este grupo que tiene la conciencia de que porque los que están en las cárceles son pobres, ellos deben defenderlos cuando no tienen manera de pagarse un defensor privado. Y ahí es donde está reduciéndose la capacidad de ellos, lejos de aumentarla. Entonces la pregunta es, ¿a quién le importan los privados de libertad? Esto es una medida transitoria, 6 meses, que le va a permitir a la gente bajar la guardia de qué es lo que está pasando en los centros privados, pero ahí es donde llamo la atención de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan
trabajan estos temas como el CODE, como el CPTRT, como CIPRODE, Cáritas Penitenciaria, que son de las que recuerdo en este momento, para no excluir a nadie, que deben de estar alertas para ver qué es lo que está pasando y qué va a hacer un organismo como Fusina, que al final está regentado o dirigido por personal de las Fuerzas Armadas, y ya un televidente lo dijo, que hay que ver qué capacidades tienen, qué saben de derechos humanos, qué saben de temas de internamiento o de reclusión, para que puedan dirigir y puedan desarrollar. Sabemos que administrar, que gestionar es un tema bastante grande, porque tiene que tener el conocimiento desde lo interno hasta la administración de los centros penitenciarios. La gente se queja que se han gastado más de 1.000 millones de lempiras para construir estas cárceles de máxima seguridad, y que ya vemos que en ellas principalmente es donde se están cometiendo delitos o acallando gente, que ese se vuelve un problema también que esperamos que puedan resolver unas nuevas autoridades, y sobre todo que traigan expertos internacionales precisamente para que les apoyen en poder desarrollar un buen sistema penitenciario. Permítame unos segunditos, queremos conocer ahora cuál es la opinión que tienen las Fuerzas Armadas con esta nueva función que les delega así directamente el Poder Ejecutivo, pero será inmediatamente después de la pausa comercial que tengamos al capitán de navío José Domingo Mesa aquí en Frente a Frente, y pasaremos a analizar punto por punto. Renaciendo, por ejemplo, las Fuerzas Armadas y la Policía van a tener control directo sobre Renaciendo. ¿Qué les parece? Vamos a analizarlo punto por punto, Arabesca, Migdonia y Hugo. Así que la pausa primero. Gracias por continuar con nosotros. Y sobre la pregunta, ¿y ahora quién podrá defendernos de la anarquía en las cárceles?, tenemos respuestas de usuarios que nos escriben a Twitter. Vamos a ver el de Reinaldo Escobar, quien dice: es alarmante el incremento de los índices de criminalidad en estas fechas. Nos sentimos inseguros de andar en las calles. Las cárceles, a pesar de la violencia, son los lugares más seguros de nuestro país. Por unos cuantos lempiras estamos a expensas de perder la vida. Roberto Díaz Alcerro dice que cuando la corrupción en todos los niveles se acabe, ese día las cárceles van a ser seguras. Hay actores invisibles pero con mucho poder que podrían estar ligados a muchas de las muertes en las cárceles. Reinaldo López dice: hasta que los narcopolíticos y corruptos caigan, vamos a ver resultados, no solo en seguridad, también salud, educación, etcétera. Ever dice que nadie nos defenderá, el Estado está haciendo su limpieza estatal, eliminando cabos sueltos, dándole piso a los que puedan transformar en un dolor de cabeza a futuro. Esta cadena de muerte seguirá, y lo peor del caso es que todo quedará en la impunidad. Alan Alvarenga dice: la pobreza, falta de empleo, corrupción, falta de valores en la casa hacen que nuestro sistema penitenciario ya esté caducado y obsoleto. Aparte que son escuelas de terror esas cárceles, y los políticos hondureños les conviene meter gente ahí cuando ya les estorban. Hay que sumar la injusticia y la deficiencia del Ministerio Público, donde hay personas que pasan hasta 4 o más años encerrados sin recibir justicia. No meten presos a los políticos corruptos, pero sí les dan 6 años a los que roban un pan o una gallina. Interesante sistema penitenciario, dice. Y un último comentario, el empresario Eduardo Facusé dice: el trabajo que hay que hacer no es en las cárceles, el trabajo que se debe hacer es en los hogares y las escuelas, en crear los escenarios para que la juventud tenga una oportunidad digna de salir adelante con esfuerzo y determinación. Las cárceles solo están mostrando el diagnóstico. Y esta cuenta dice: ni el Chapulín Colorado nos puede salvar. Les recuerdo la pregunta, y es porque hace alusión a este personaje. ¿Y ahora quién podrá defendernos de la anarquía en las cárceles? Continuamos. El vocero de las Fuerzas Armadas de Honduras, el capitán de navío José Domingo Mesa. Otra nueva responsabilidad para ustedes, capitán José Domingo Mesa. Primeras valoraciones de esta decisión adoptada por el gobierno de la República para que Fusina intervenga todo lo que corresponde al sistema carcelario del país durante 6 meses, y sabemos que ustedes están ahí en Fusina como Fuerzas Armadas, como Policía Militar. Buenos días, gracias por atender la llamada de Frente a Frente. Sí, muy buenos días, licenciado, y muy buenos días. Saludo con todo respeto a los panelistas. En efecto, las Fuerzas Armadas de Honduras asume con el más alto grado de responsabilidad esta misión que sabemos que ha sido ya generado a nivel superior, y ya los fuertes contingentes se están moviendo a los diferentes presidios a nivel nacional a efecto de tomar control con acompañamiento de la Policía Nacional
a partir de una serie de acontecimientos que han sucedido en los presidios de nuestro país y que ya son del dominio público en general. Queremos manifestar que las Fuerzas Armadas patrióticamente va a asumir esta misión, entendiendo de que en el más alto nivel se están generando los espacios de tiempo necesarios a fin de tomar las decisiones apropiadas de tal manera de encontrar los correctivos al sistema carcelario nacional. Es importante, licenciado Renato, saber de que en los últimos meses, o mejor dicho, en los últimos tiempos es cuando realmente se ha afrontado este problema que ha estado básicamente latente, en estado de latencia en nuestro país por tantos años. Y pensamos que con toda la institucionalidad del Estado, aún con las deficiencias que existen, se está tratando de pues en este caso, afrontar este problema de la manera más responsable posible. El Ministerio Público y todas las organizaciones del Estado están poniendo todo lo mejor de sus capacidades para afrontar un problema, licenciado, que ha estado olvidado básicamente toda la vida en nuestro país, y hasta este momento se le está tratando de buscar los correctivos necesarios. Ha habido una gran inversión en infraestructura, ha habido una gran inversión también en sistemas, e igualmente sistemas de información como tal, pero sabemos de que hay una serie de deficiencias que se tienen que corregir, y precisamente la creación de este documento, de este decreto, responde a utilizar las capacidades que tiene el Estado de Honduras, en este caso a través de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, para transitoriamente encontrar que todos los correctivos que tienen que existir en un sistema penitenciario que debe responder a las exigencias modernas como cualquier parte del mundo. Y cuando me refiero al mundo, licenciado, no solamente el sistema carcelario en Honduras tiene problemas, hay varios países que están afrontando este problema, igualmente Honduras con todas sus capacidades, y en este caso pues utilizando las capacidades de las Fuerzas Armadas de una manera transitoria lo va a afrontar, de tal manera que en el más alto nivel se encuentren todos los correctivos necesarios y regrese la gobernabilidad al sistema carcelario de nuestro país. Mire que aquí coinciden todos los panelistas, porque la formación militar conlleva la defensa del territorio nacional, militares preparados para la guerra. Entonces, todos los organismos que tienen vinculación con los derechos humanos, siempre que escuchan Fuerzas Armadas para este tipo de actividades, les preocupa el tema de los derechos humanos. El tema de los derechos humanos. Y ahora que ustedes tendrán una relación directa en el sistema carcelario durante estos 6 meses, incluyendo estos centros de rehabilitación de menores, la preocupación la han dejado manifiesta aquí nuestros panelistas. ¿Cuál es el compromiso de las Fuerzas Armadas de Honduras, sabiendo que en este decreto de emergencia, en el artículo 2, dice lo anterior también en apego a los estándares en materia de derechos humanos y en particular en materia de niñez y adolescencia? Es que ahora ustedes directamente con la policía estarán a cargo de estos centros de rehabilitación de menores. Quiero escuchar sus comentarios sobre esta temática y estas preocupaciones. Sí, es importante hacer esta valoración, y con el debido respeto me dirijo a los panelistas. Los derechos humanos es un eje transversal en las operaciones de las Fuerzas Armadas, desde los niveles más básicos, a nivel de soldados, pues hasta el nivel superior en las Fuerzas Armadas. Nosotros tenemos desde hace muchos años una estructura en la temática de los derechos humanos, desde el nivel de dirección a nivel de los Estados Mayores Conjuntos hasta el nivel de las unidades operativas. En las reglas de empeñamiento, mejor dicho, las instrucciones que debe tener el soldado para llevar a cabo las diferentes operaciones, en el marco de la intención del comandante, que tiene una tarea, que tiene un propósito, también tiene un estado final, que figura los derechos humanos como tal. Entonces, para tranquilidad de todas las organizaciones de los derechos humanos y la población, de todas las acciones que hace las Fuerzas Armadas, responde precisamente como denominador común la temática de los derechos humanos. En tal sentido, el acompañamiento que va a suceder en estos próximos meses con la Policía Nacional va a estar precisamente centrado en eso, en los derechos humanos que también tienen los carcelarios de nuestro país, porque también son hondureños. Sabemos que están pagando una condena, pero igual gozan de los derechos humanos como tal, y como Fuerzas Armadas de Honduras, vuelvo a repetir, un eje transversal en las operaciones que nosotros llevamos a cabo, que será básicamente uno de los elementos principales en el tratamiento que se le va a dar a
a las personas que están privadas de libertad. En ese sentido, pues, envío este mensaje de tranquilidad a la población y a las organizaciones de derechos humanos, que somos respetuosos de tal precepto y lo haremos en el más alto sentido de responsabilidad, entendiendo que este es el espacio de tiempo que tienen las autoridades para buscar correctivos al sistema penitenciario nacional a raíz de todos los acontecimientos que han sucedido en las últimas semanas y que sean del conocimiento del público en general. Parece que está lloviendo donde está, yo sé que no está lloviendo, que es problema de línea telefónica, así que por favor, producción, si le ayudan ahí al capitán para que se acerque a un lugar donde tengamos una mejor comunicación, un mejor audio, porque este momento es muy importante para el programa. Hugo, está en la línea telefónica el vocero del Instituto Castrense. Usted ha leído todo el decreto de emergencia. Si algo tiene que decirle a las Fuerzas Armadas en este instante en orden de prioridades, cuando ellos junto a policías se van a hacer cargo del sistema carcelario, incluyendo los centros de rehabilitación de menores, ¿qué es lo que diría? Para el CODE y para ellos tampoco esto es nuevo, porque ellos ya habían tomado posesión de los 4 centros penitenciarios del país. Recuérdese que ya se había llamado a que Fusina tomara, después de la muerte de Magdaleno y los otros, se dio una acción desde el Ejecutivo a que Fusina tomara el mando, y había sido intervenido los centros penitenciarios, excepto, aquí lo único que hace el decreto es que lo amplía al instituto como tal, ¿verdad? Y suspende a las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario, pero antes de Gudiel, el director había sido militar. Correcto. Antes de Gudiel. Pero el Pozo, digamos, La Tolva, Ilama, Támara y El Porvenir, están los directores de estos centros penitenciarios son de la Secretaría de Defensa Nacional. Entonces, prácticamente creo que a nosotros, y eso lo comprometo y lo digo aquí, yo respeto este nuevo posicionamiento. Recordemos que ellos están ahorita inclusive en el agro nacional también. Nosotros, como organismo de derechos humanos, vamos a mantener nuestro posicionamiento de la veeduría social alrededor de la temática, porque ese es el papel de la Defensoría del Pueblo, de la Defensoría de... Entonces, tú te preguntas, ¿qué de nuevo va a aportar las Fuerzas Armadas a mejorar el sistema carcelario cuando ya han estado dentro del sistema carcelario? Es correcto. Esa es la pregunta que tú haces. Es correcto. Y que yo se la formulo también aquí a don José Domingo Mesa. ¿Y usted, Arabesca? Sí, 3 comentarios. Primero, que la comisión interventora que se ha creado está conformada por Fusina, y Fusina está conformada por las agencias de seguridad, Secretaría de Seguridad, Secretaría de Defensa, Ministerio Público, Corte Suprema, es decir, las agencias que investiga, la que requiere, la que administra justicia y el Sistema Nacional Penitenciario. Entonces van a estar pendientes de la población penitenciaria que una vez investigaron, que una vez requirieron y que una vez juzgaron. Luego, que también hay aquí, en el artículo 2, se describe que este decreto y toda su ejecución será en el marco del apego de estándares internacionales en materia de derechos humanos y en materia de niñez y adolescencia, y creo que aquí hay una controversia con la Convención Internacional de Derechos del Niño, que hay que analizar a la luz también del numeral 1 del artículo 3, que le está dejando además la custodia de centros de internamiento de menores infractores. Yo creo que ahí hay que hacer una revisión. Y luego que a todas luces en el párrafo 4 del artículo 2, creo que se viene la depuración del Instituto Nacional Penitenciario, porque le está dando facultades a la comisión interventora de que haga suspensión temporal, revocación de acuerdos del personal que ahí labora. Se está pidiendo el acompañamiento de la Secretaría del Trabajo y de Seguridad Social, además de la Dirección de Servicio Civil. Creo que esto lo que está indicando es que se viene la depuración del Instituto Nacional Penitenciario. Me parece que sí es una medida que hay que considerar, porque a todas luces, a pesar de toda la infraestructura que se ha construido y de toda la tecnología que se adquirió para este esfuerzo, a todas luces ahí sigue existiendo una red de corrupción bastante fuerte, y que este personal debe de ser investigado y nuevamente debe de entrar a pruebas de confianza y nuevamente debe de ser certificado,
porque a todas luces aquí ha habido una colusión en vista de que las personas que han estado muriendo en los últimos acontecimientos están ligados a casos que se están ventilando en cortes extranjeras, sobre todo por casos asociados a narcoactividad y a casos de conspiración por narcoactividad que han ocurrido en instancias norteamericanas. Entonces yo creo que sí vale la pena que a la comisión se le haya dado capacidades para investigar y revisar todo el recurso humano que ahí labora. Muchas gracias, Arabesca. ¿Y usted, Migdonia? Creo que es importante poder decirle, capitán, el hecho de que los militares han estado en los anillos de seguridad, por lo menos el que yo recuerdo en este momento, el de Támara, y han estado en 3 anillos de seguridad en esa cárcel. Cuando Renato lee este decreto, digo, bueno, van a sacar a los militares de las cárceles entonces, pero después cuando ya se lee el primero de los artículos, establece que Fusina es el responsable. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacen para estar en todo? Eso es lo primero. O sea, ¿cuál es la expertise que se tiene para decir que son Fusina y ahí el conjunto de todos para ahora saber sobre el sistema carcelario y cómo van a proponer, por ejemplo, aquí establece en el artículo 3, numeral 6, establecer un centro de monitoreo nacional que se alimentará del monitoreo local existente en las cárceles? Eso me está diciendo que hay un monitoreo y que no se establecieron los controles adecuados para saber qué estaba pasando. Por eso es la pregunta de Hugo es, ¿y dónde está ese monitoreo que se hizo para saber si es o no un amotinamiento? Pero también es importante poder definirlo, de dónde traen los expertos internacionales que puedan trabajar en esto, porque sabemos que las Fuerzas Armadas no es experta en temas de sistemas penitenciarios. Aunque ya lo hayan hecho, ya salieron fuera todo ese personal que tenían los militares y los policías, ya estuvieron en los centros penitenciarios y con la nueva ley penitenciaria se esperaba que fueran personal civil. Sabemos que tampoco funciona porque el caos que tiene la cárcel es necesario establecer las intervenciones, pero tal pareciera que el gobierno en este momento recurre a los militares para todo y eso también se vuelve un problema porque entonces la pregunta es ¿quién gobierna qué? ¿O a quién le ordena a quién? Y ahí es donde me gustaría escuchar las respuestas porque hay un sistema de monitoreo, están diciendo un sistema de comunicación para los privados de libertad cuando se les ha negado y cuando decían que se les quitaba la comunicación porque desde las cárceles se ordenaban crímenes, secuestros y se ordenaban lo que eran las extorsiones. Así que muchas preguntas para alguien que está encargado de defensa y no de los sistemas penitenciarios en el país. Bueno, yo la resumiría así por si no ha notado el capitán de navío José Domingo Mesa. La resumiría de esta manera. No, la voy a pensar mejor para no decir inexactitudes. Pero las respuestas, le voy a dar tiempo ahí para que anote y piense bien las preguntas que le han formulado nuestros panelistas, el capitán de navío José Domingo Mesa, yendo a una pausa comercial y ya luego regresamos porque también tenemos otras importantes llamadas telefónicas. Ya regresamos a Frente, gracias a Banco Atlántida. Frente, gracias a Tigo. Llévate tu smartphone 4G LTE con audífonos incluidos, más 5 GB de internet y muchos beneficios más por solo 1.299 lempiras. Tigo, en todo lo que te mueve. ¿Y ahora quién podrá defendernos de la anarquía en las cárceles? Es la pregunta que les planteamos al inicio. Dicen unos usuarios, ya lo que hace Juan Orlando al trasladar miembros de defensa y seguridad a las cárceles es buscar la excusa de cómo se está trasladando gente de Fusina a las cárceles. Ahora dirá que la defensa queda corta y pedirá más presupuesto para ello, regresando a su intención original de mantener el poder, incrementando a los militares y policías. Ana Castillo dice no son cárceles, son escuelas de crimen, de ahí salen o muertos o con maestría en delincuencia. ¿Y la rehabilitación dónde queda?
Dice este usuario, ahora ¿quién podrá defendernos? Juan Orlando Hernández y sus chapulines moteados, manda. Dice Yasmín, estoy de acuerdo con Renato, no puede haber seguridad durante no seamos personas conscientes de lo que somos. ¿Cómo puede hacer el gobierno para contrarrestar la delincuencia si esta se planea en intimidad del hogar? Ahí el gobierno no tiene control y si nos vigila lo acusamos de persecución, hostigamiento. Entonces yo pienso igual que el presidente de El Salvador, poner los delincuentes en una sola celda, ver qué se hacen entre ellos y respetar su decisión. Si quieren morir se van a matar. Y pues que Dios dice no podemos ir en contra de los deseos de nadie, resignación cristiana nada más. Dice Fidel, más que una mala decisión es darle la protesta a los militares. Esto dará lugar a una mayor crisis, está dando lugar a una mayor pérdida de valores y principios. Juan dice, ahora resulta que las Fuerzas Armadas son expertos en cárceles, son expertos en agricultura, en finanzas, etc. La problemática va más allá de eso y esto nos sigue llevando al abismo del atraso y de la pobreza. Gracias por sus comentarios a lo largo del programa sobre la pregunta esta mañana. Y ahora, ¿quién podrá defendernos de la anarquía en las cárceles? Mira, yo lo digo con todo el respeto, con todo el respeto. Así como vamos, las Fuerzas Armadas van a terminar gobernando Honduras en los próximos 2 años. Y lo digo con todo el respeto, pero acépteme usted en la casa mi opinión, pues mi opinión. Así como vamos, las Fuerzas Armadas van a terminar gobernando Honduras. Parte agrícola, sistema carcelario, defensa, están en todo, y la seguridad. Bueno, ahora sí me acordé de la pregunta que quería formular, sí, para resumir todas las preguntas que ustedes hicieron. Yo tengo un buen nivel de confianza para preguntar, de la manera como lo voy a hacer, al capitán José Domingo Mesa, porque es un vocero muy instruido. Es un vocero con mucha lectura, Yo los he conocido a casi todos por la naturaleza de mi trabajo y sé que es un hombre con mucha formación. ¿Cuál es la diferencia de esta intervención que van a hacer ustedes ahora, cuando ya en otros momentos de la historia los militares han estado administrando el sistema carcelario? Es decir, estamos viendo últimamente que cuando hay estos problemas, el Poder Ejecutivo está recurriendo a ustedes en lo político, en lo electoral, en lo agrícola, en la defensa nacional, en la seguridad pública, ahora en el sistema carcelario. Yo no sé si me quedo corto. Alguien del panel decía, y dije yo, es cierto. Hay una profunda desesperación en el Ejecutivo en este momento en función de los acontecimientos de Honduras. Pero bueno, para no seguir con esto, porque hay tiempo para hablar de todos estos temas en otros programas. Hablemos exactamente de lo que se deriva de este decreto. ¿Con qué mentalidad van o con qué cosas diferentes ustedes podrían ser más eficientes en esta situación carcelaria del país, si ya en el pasado hemos tenido militares dirigiendo cárceles e inclusive dirigiendo el Instituto Penitenciario, y antes que se llamara Instituto Penitenciario, cuando eran la Administración de Centros Penales, creo que así se llamaba, especiales, también hubo militares. Por favor, capitán de navío José Domingo Mesa. Sí, licenciado, aquí muy buenos días. Para darle una respuesta integral a las interrogantes que usted hace, y en primer lugar, alguien de los panelistas mencionó la palabra veeduría, o sea, los organismos de derechos humanos, o sea, toda la sociedad civil está expectante de todo lo que sucede en el sistema penitenciario nacional, y ellos tienen toda la razón, ellos están haciendo lo correcto, por el tema de los derechos humanos, por el tema de la administración correcta del sistema penitenciario nacional. Sin embargo, para dar una respuesta de una manera integral y a raíz de el proceso de transición que se está llevando a cabo por un periodo, como lo menciona el decreto ejecutivo, que es solventar los problemas penitenciarios de nuestro país, donde hay un acompañamiento de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, la respuesta integral, licenciado Renato, que yo le doy de lo que sucedió en el pasado y lo que está sucediendo ahora, es que en los últimos años, por primera vez, la institucionalidad del Estado de Honduras está afrontando realmente el problema carcelario en nuestro país.
hubieron una serie de problemas que se mantuvieron en estado de latencia, o sea, se les daba la espalda por muchos años. Después hubo una gran inversión en el tema de la infraestructura, en el tema de sistemas de información, en el tema de sistemas de control del sistema carcelario de nuestro país, y el resultado que ha dado ha sido parcial, porque el problema se mantiene igual. Sin embargo, queremos mencionarle, licenciado Renato, que a diferencia de otros tiempos, a este tiempo, estamos afrontando un problema que ahora lo estamos viendo, y creo que la sociedad civil lo puede ver a raíz de los últimos acontecimientos que se han presentado. Ha aumentado también la población carcelaria como tal. Entonces, nosotros tenemos que ser responsables en el sentido de darle los espacios de tiempo a la institucionalidad de nuestro país a raíz de este decreto, y que utilice las capacidades del Estado de Honduras. No solamente Honduras, cualquier país utilizaría sus capacidades, en este caso la policía y las Fuerzas Armadas, a efecto de que de una manera transitoria exista control en el sistema penitenciario y se generen no solamente las acciones a nivel operativo, sino que se generen las políticas públicas adicionales que van a fortalecer el sistema carcelario de nuestro país. Aprovecho esta entrevista para hacer una conexión. Ayer aquí un comisionado retirado de la policía, Henry Osorto Canales, los acusó a ustedes y a la policía de tener escuadrones de sicariato para eliminar gente, bueno, y los acusó directamente de ser los autores de la muerte de Pedro Armas, el que dirigía El Pozo, relacionado con este asunto de Magdaleno Mesa, y dijo: están limpiando a todos los testigos que pudieran acusar a otras personas y cuyos nombres estaban en las narcolibretas que formaban parte de los expedientes en el juicio de Tony Hernández allá en Nueva York. ¿A qué quiero relacionar con esto? Mire, este comisionado los acusa a ustedes de formar parte de esos grupos sicariales. Ahora ustedes van a tratar de contener toda esa agresividad y muerte que hay en los centros penales. ¿Qué promesa hacen a la ciudadanía para que esas cárceles ahora que van a estar controladas para ustedes sean libres, en el sentido que cualquier veedor, cualquier autoridad en materia de derechos humanos, cualquier juez, cualquier persona que quiera indagar sobre estos crímenes relacionados con ese juicio de Nueva York, tengan la certeza que va a haber libertad para investigar? Es decir, que ustedes no van a ser tapadera para que no se consiga la información y hacer justicia en todos estos casos. Y con esta pregunta terminaría, capitán de navío José Domingo Mesa, para darle también pase a otro oficial en retiro que quiere intervenir en el programa, Agustín Avelar. Adelante, capitán. Muchísimas gracias, licenciado. En primer lugar, quiero manifestar que las Fuerzas Armadas como tal ha sido una institución abierta y transparente para todos los procesos investigativos que han existido y que existen en la actualidad. Si existe el cuestionamiento de una o dos o tres personas, particularmente hablando del caso reciente que sucedió a partir de la muerte de este señor Magdaleno Mesa, ya se está llevando a cabo una investigación por parte de la institucionalidad del Estado. Estas cosas no salen a luz porque lo que van a salir son resultados a partir de la investigación que se está llevando a cabo. Cualquier ciudadano tiene el derecho de hacer las críticas o las censuras como es lo que estime conveniente. Sin embargo, cualquier ciudadano tendría la capacidad y tendría el derecho de presentar pruebas a la institucionalidad del Estado y decir, bueno, yo como ciudadano vengo y pongo estas pruebas correspondientes a efecto de poderle demostrar que los incidentes sucedieron bajo esta naturaleza como tal, haciendo alusión a las declaraciones que hizo este comisionado. Yo lo vuelvo a repetir, las responsabilidades dentro de la institucionalidad del Estado son en el marco individual y no en el marco institucional. Y si alguien por casualidad se coludió con un grupo de delincuencia organizada y sucedieron lo que tenía que suceder, o bueno, como lo expresó él,
Esas son situaciones de orden de carácter particular. Vuelvo a repetir, licenciado, si algún ciudadano tiene una denuncia, está la institucionalidad del Estado para que pueda hacer las denuncias correspondientes con las pruebas correspondientes, a efecto pues que los operadores de justicia tomen las acciones correspondientes. No quiero llevar esto, licenciado, al plano especulativo, sin embargo quiero resumir que la Fuerza Armada como tal es una institución abierta, transparente para cualquier tipo de investigación, igualmente están las puertas abiertas para todas las instituciones de los derechos humanos, y lo que nosotros estamos haciendo es asumiendo con responsabilidad en el marco de la utilización de las capacidades del Estado, un problema que ha sido desatendido básicamente de los 2 siglos de la existencia del país como república, y hasta en los últimos años se está afrontando como tal, y tenemos que ser responsables en asumirlos. Los cuerpos las instituciones de derechos humanos y otros, ellos están haciendo lo correcto, fortaleciendo la democracia con sus veedurías, porque todas estas acciones van a llevar a que se creen políticas públicas más fuertes y que las capacidades que tiene el Estado sean usadas de una manera transitoria para que por fin podamos dar una respuesta al sistema carcelario de nuestro país, que sea más eficiente, capaz y responsable y respetuoso de los derechos humanos, como lo espera la población hondureña. Muchas gracias, capitán de navío José Domingo Mesa, por atender la llamada de Frente a Frente, reaccionando ante este decreto de emergencia que el Ejecutivo ha divulgado a través de la Gaceta sobre la emergencia en el sistema penitenciario. Valoraciones de Victoria Ayesta sobre lo dicho por el oficial de las Fuerzas Armadas. Creo que no hay que olvidar que no solo es el final de la vida lo que se protegen en los derechos humanos. En el sistema carcelario, y esto para que le sirva a Fusina, también es importante ver que no se violente la integridad física de cada uno de los privados de libertad. Bien es sabido que en las cárceles hay violaciones, que hay colusión de los órganos que están desarrollando acciones ahí, pero que también esas agresiones van hasta mandarlos a los hospitales públicos, porque dentro de las cárceles no hay hospital o un centro de atención en salud que les brinde los primeros auxilios, y eso se vuelve un problema porque también los pone en riesgo a los policías penitenciarios y a los privados de libertad. Eso también, pero también es no dejarlos morir de hambre, es parte de los derechos humanos que tienen los privados de libertad, porque tal pareciera que la gente cree que los que defienden los derechos humanos es que están defendiendo, no están defendiendo a personas que como dicen ellos, que no son palomitas. Pero sí tienen derechos, y eso sí es importante establecerlo. Así como el Observatorio de la Violencia vela porque se diga y sea transparente la información sobre las víctimas de la violencia. Y no estamos diciendo que no todos ellos están siendo delincuentes, es que han sido víctimas, que no debieron morir. Así como en las cárceles el Estado les resguarda la vida, por lo tanto no deben morir, y eso es parte fundamental de lo que se está haciendo. Por eso es que para mí el conocimiento que se debe tener, porque no es todología lo que tenemos que predicar en este país, es que cada quien con su expertise, y eso ayudará a fortalecer las instituciones del Estado, y no solo a una, que es la que va a dar todas las directrices en todas las materias en el país. Bueno, sobre esto de la salud de los privados de libertad, un miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso quiere intervenir en Frente a Frente. Denis Castro Obadía. Carlos, por favor, para conectarlo. Antes vamos a escuchar a el oficial en retiro de las Fuerzas Armadas, Agustín Avelar, pero le toca ahora las valoraciones tanto a Arabesca como a Hugo Maldonado. Sí, me parece que valorar este decreto a la luz del Estado de Derecho como si nada sucediera en el país no tiene caso. De entrada, el decreto dice que es una medida que se toma porque se está declarando un estado de emergencia. Entonces es una situación irregular, ¿verdad?, ante la cual estamos. Así que todo este cuerpo de Fusina, con toda la institucionalidad que la compone, que ha sido creada, a mí me hubiera gustado ver responsables directos al frente de esta comisión, y además me hubiera gustado ver la presencia también de organizaciones de sociedad civil dentro de esa comisión que pudieran ser veedores desde adentro de la comisión. Por desgracia, el decreto no tiene clara la constitución de la comisión que va a regir estos 6 meses el INP, pero sí creo que el hecho de que esté anunciando entre líneas
una depuración del Instituto Nacional Penitenciario nos llena también de cierta pues esperanza, porque quiere decir que aquí viene todo un proceso de reestructuración al INP que sí está urgiendo desde hace tiempo en el país. Luego, y que solo tiene 5 años, y que solo Arabeska. Así es. Esto entró en vigencia el 2014, ¿verdad? El 2014, 24. Sobre todo porque hemos visto las desgracias que el país ha tenido que enfrentar en esta materia. Lo otro es revisar a nivel normativo cómo se construye y se escribe la política pública penitenciaria de Honduras, porque aquí tenemos un conjunto de leyes secundarias, de reglamentos, de decretos, pero no tenemos un documento de política pública penitenciaria clara en el país, que creo que ya nos está urgiendo, y quizá esta sea la posibilidad en donde la misma Fusina también empiece a colaborar con ese esfuerzo, al mismo tiempo que las organizaciones de derechos humanos en el país se activan como los grandes veedores de todo este proceso. Hugo. Renato, yo realmente creo que con este decreto se está separando ya a los funcionarios, y como que viene un nuevo reordenamiento de todos los centros penitenciarios, y que quedan paradas todas aquellas acciones, porque me estaban poniendo alerta ya que el 10 de diciembre que hubo la última revuelta en Támara, porque querían quitar a algunos coordinadores de algunas en Támara, y 3.000 privados de libertad venían sobre las oficinas administrativas prácticamente, porque por la inconformidad de estar relevando a uno y a otro y enviándolos para otros sectores, y dejando, más bien acelerando un problema al interno de los mismos privados de libertad. Qué bueno por eso. Y la otra situación es que qué raro que este decreto no nos dice nada sobre el monitoreo de la rehabilitación del privado de libertad, por ejemplo. Aquí solo nos dice que hay que ordenar la situación de salud, que hay que ordenar las nuevas instalaciones para los juicios virtuales, que los locutorios, etcétera, pero creo que no debemos de olvidar que dentro de esos 21,000 privados de libertad que tenemos ahorita en el país, muchos de ellos pueden ser rehabilitados para beneficio de sus familias y para beneficio de la sociedad. Creo que el Comité de Derechos Humanos seguirá dándole la atención. Aquí el aspecto jurídico del que hablábamos anteriormente, los jueces de ejecución, cuál va a ser el papel de la nueva defensa pública al interior. Creo que todo esto hay que reordenarlo, y como dijo la licenciada Arabeska, es el primer ordenamiento en menos de 5 años a la nueva ley del Instituto Nacional Penitenciario. Y si en algo hay que colaborar, yo creo que el Comité de Derechos Humanos, desde la perspectiva, el trabajo de nosotros, podemos aportarle la experiencia que venimos de trabajar con el sistema penitenciario nacional, porque las autoridades que estaban en el instituto, yo creo que lo que menos hacían eran escuchar a los familiares, no escuchaban a los privados de libertad, no entendían las necesidades que tenían cada uno de ellos. Creo firmemente que con el diagnóstico que ya tiene el Ministerio de Defensa Nacional, o SEDENA o Fusina, sobre la situación de los centros penales, no nos queda de otro como que aportarle también a este nuevo sistema, y ver si podemos en un futuro inmediato tener nuevamente civilizado el sistema penitenciario nacional. O humanizado. Civilizado y humanizado a la vez, claro, sí. Claro, Renato. Y limpio de la corrupción, porque esos centros penales son un tremendo negocio también. Totalmente de acuerdo. Que se benefician los funcionarios que los administran. Yo creo que por aquí se debería comenzar. Sí. Yo creo que le deben de poner especial interés a todo aquel recurso humano que va a trabajar en las aduanas penitenciarias de los 27 centros a nivel nacional, porque la aduana penitenciaria es clave para determinar todo el objeto restringido que entra o deja de entrar a esos recintos. El hecho de que con frecuencia se estén haciendo incautaciones de armas, eso es impensable. Armas y municiones en los centros penitenciarios, ese es un lugar en donde no deberían de haber ese tipo de objetos, ¿verdad? Y además de un sinnúmero de armas blancas, de telecomunicaciones, aparatos infotecnológicos, creo que a eso deben de prestarle atención.
Yo ayer me quedé muy preocupada porque en el programa que usted tuvo, Renato, salió a relucir también entre líneas un tema que tiene que ver con la inteligencia dentro de los centros penitenciarios. Un director de centro penitenciario desconociendo esa necesidad de trabajo dentro del INP, a pesar de que todos los que se especializaron en esa materia saben que sí es necesario tener esa línea de investigación al interior del INP para poder prevenir cualquier tipo de acto de violencia u criminalidad que se puede suscitar ahí. Mira, fuera de lo que los organismos de derechos humanos trabajan y velan para que a los privados de libertad, indistintamente de los crímenes que hayan cometido, se les mire como personas humanas, porque esa categoría no la pierden, y en un Estado de Derecho, se debe buscar rehabilitarlos, por muy horrible que haya sido el crimen, se debe buscar rehabilitarlos. Fuera de eso, es fácil identificar la problemática ahí, la corrupción. Es decir, ¿cómo es posible que si hay escáneres en la tolva aparezcan armas de fuego ahí? ¿Cómo es posible que si hay escáneres que revisan a las personas que entran y que en el caso de las mujeres dicen se introducen objetos, pero que la ciencia a través de esas máquinas los identifican? Aquí han venido muchas autoridades a mostrarnos, mire lo que llevaba esta mujer, mire lo que llevaba esta dama, mire lo que llevaba esta dama. ¿Y por qué entonces vemos que ingresan armas y armas blancas, de fuego y armas blancas? Corrupción. Porque son los hombres las que están introduciéndolas en esas cárceles, y ahí hay una mirada de género que no tenemos que olvidar, porque que las mujeres la cadena más débil de todo este proceso, sí. Entonces registran más a las mujeres, que hasta se ven contratos crueles y vejámenes a esas propias mujeres. A las mujeres sí les encuentran todo lo que quieren, pero cuando entran armas, ¿por qué a los hombres no les hacen lo mismo? ¿Por qué no los registran a tal grado que sepamos quiénes son los que entran armas cortopunzantes como cuchillos o machetes, que se pueden detectar en los escáneres? A menos que sea la misma autoridad permisiva y coludida que los deje entrar. Y que este sistema de comunicación que están diciendo aquí no pase donde que le tenga que ir a decir directamente la orden y el director del centro penal, ¿verdad? Ahí es donde se entra a suspicacia en la ciudadanía hondureña. ¿Por qué lo llamó? ¿Por qué lo mataron? ¿Quiénes lo mataron? Capturaron, lo buscaron y los capturaron a los mismos que estaban privados de libertad. Eso es un chiste en este país, cuando es desde dentro de las cárceles que se le está quitando la vida, y ellos sí saben quiénes son. Por eso es que es interesante que este estado de emergencia pueda clasificar los reos, saber quiénes son, dónde están, y poder determinar en qué cárcel van a estar, precisamente por el delito y los graves delitos que han cometido. Agustín Avelar, coronel en retiro de las Fuerzas Armadas, inmediatamente después de la pausa comercial. Ya regresamos a Frente a Frutes con tu familia. El reporte del tráfico es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Con nosotros en la recta final de Frente a Frente. Nosotros continuamos monitoreando cómo va el tráfico vehicular a esta hora de la mañana. Miramos en el anillo periférico rojos que van de moderados a pesados. Miramos aquí en la entrada de la residencial El Molinón, donde se vuelve aún más lento el tráfico vehicular. Esto porque hubo un accidente vial hace unos instantes. Miramos también que se va trasladando el tránsito vehicular a la altura del Boulevard de la Hacienda. El Boulevard Soyapa totalmente libre. Allá en la Hacienda, un tránsito vehicular un tanto moderado debido a los trabajos de reparación que se están haciendo en ese lugar. Nos trasladamos hasta San Pedro Sula. Allá un tráfico más moderado, más ligero. Al Boulevard la CA13, tal vez un poco de tránsito vehicular de ligero a lento, así que a tomar las precauciones. Solicite las plataformas electrónicas con Occidente en línea y Occidente móvil. Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. El reporte del tráfico fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana.
El coronel retirado de las Fuerzas Armadas, don Agustín Avelar, sí, me disculpo, yo conozco al coronel Avelar desde hace muchos años. Adelante, coronel, mucho gusto, placer de tenerlo aquí en Frente a Frente por la línea telefónica. Muy buenos días, Renato, y a sus distinguidos panelistas. Los felicito porque precisamente es el grupo adecuado para tratar este tema en buen momento. Mire, hay tres etapas en lo que es el sistema penitenciario, que es lo que es la reclusión, la rehabilitación y la reinserción. En ese caso, pues la prioridad se le dio a reclusión, pero simultáneamente se está trabajando en lo otro, y ese es un aspecto que hay que tomar en cuenta. En segundo lugar, por el tiempo, hay una crisis, Renato, y los panelistas lo saben. Definitivamente que hay que tomar las decisiones y hay que hacerle la pregunta de quién lo va a hacer y quién lo va a resolver. En ese sentido, pues debemos de recordar que se ha creado FUSINA, que es un ente de coordinación de orden y justicia a nivel nacional, y que precisamente el logro de la lucha contra la criminalidad ha sido haber creado este órgano. El problema es que este órgano era de coordinación. Hoy en día se le ha delegado autoridad de mando y control, y eso es un gran paso. En segundo caso, quiero yo aclarar, las Fuerzas Armadas juegan un papel fundamental en la defensa nacional, Renato, pero hay que entender, se estereotipa que las Fuerzas Armadas solo tienen la responsabilidad de la soberanía externa. Hay que entenderla que la defensa nacional es en el campo externo y en el campo interno. El oficial se prepara para la guerra, pero el oficial en su formación integral se prepara para la solución de conflictos internos en la defensa del orden interno y el apoyo al orden público. Eso hay que tenerlo muy claro. En tercer lugar, y quizás lo más importante, es que los panelistas lo entendieron. Al delegarle esa autoridad y esa responsabilidad a FUSINA, si ustedes vieron un artículo ahí, se le indica de que se le da la libertad para contratar los asesores. Dentro de los panelistas usted tiene los asesores adecuados para que puedan manejar el tema. No se trata de que los oficiales de las Fuerzas Armadas lo van a manejar, sino que simplemente la coordinación. Y la última parte, que hay que tenerlo muy, muy definido, y es la parte que lo que es el asesor en sí, cuál va a ser el rol de los asesores, y la parte que tiene que ver con la evaluación, Renato. Hay que hacer un trabajo, hay que hacer un diagnóstico, hay que ver cómo está el enfermo, definir sus principales debilidades, sus principales vulnerabilidades, y tomar las decisiones para hacer las recomendaciones que correspondan a los recursos humanos, a los recursos técnicos y a los procesos, porque uno de los problemas fundamentales en este sistema penitenciario es tener los procedimientos adecuados de qué hacer y cómo hacerlo. O sea, de forma puntual les he puesto 4 asuntos y espero que los tomen muy en cuenta. Gracias, feliz día y los felicito. Bueno, y lo vamos a ampliar mañana esos puntos con Agustín Avelar. Vamos a ampliar esos temas con Agustín Avelar. Esta ya es una invitación directa para el coronel retirado de las Fuerzas Armadas. Bueno, antes de ir a la última pausa, si respuestas breves, por favor. ¿Cómo se siente después de este decreto? En principio, que tiene la responsabilidad FUSINA de desarrollar y administrar y gestionar el sistema penitenciario. Corto el tiempo, 6 meses, para poder desarticular toda esta gama de corruptela que hay en los centros penitenciarios, pero también en poder fortalecer capacidades de los que van a administrar los centros penitenciarios. No solo hay que verlo con el tema de defensa, sino más bien con los temas de seguridad. La política penitenciaria debe estar clara, y ya lo dijo el coronel Avelar. Hay que establecer protocolos, es decir, procedimientos para cada una de las acciones, precisamente porque cuando no hay protocolos, entonces el director de un centro penitenciario le va a contar un cuento a un privado de libertad y termina muerto. Eso es un problema que no debe ocurrir, porque nos pone a nivel internacional como un país con muchas leyes, pero sin ninguna que se pueda aplicar. ¿Y Arabesca? Sí, no, queda claro que están recibiendo una misión que envuelve también un reto bastante fuerte. Creo que retomo este último comentario que hizo el coronel Avelar en términos de que deben de trabajar en base a los diagnósticos que ya existen
pero también hacer una actualización a ese diagnóstico del INP y a partir de ahí comenzar a tomar las decisiones que mejor le favorezcan a la reestructuración del Instituto Nacional Penitenciario en el país, siempre en el marco del respeto de derechos humanos, tanto de la población penitenciaria como de las personas que ahí laboran, de las familias, de las personas que están ahí internas, y finalmente también atendiendo los procesos de mora judicial que ha mencionado nuestro amigo Hugo Maldonado, porque sabemos que más del 50% de la población que está ahí no tiene todavía sentencia condenatoria y también hay que hacer una depuración de esa mora. Y yo le voy a pedir a Hugo así brevemente, ya por el tiempo, no por otra cosa. Antes de que le vaya a ocurrir algo a la esposa de Magdaleno Mesa, está privada de libertad en Cefas, pero su categoría de ser humano no la pierde y no la perderá nunca. Por lo tanto, el Estado se ve obligado a proteger a la esposa de Magdaleno Mesa. Miren en el momento que lo digo, y esto queda grabado aquí, el Estado debe proteger a esta señora. Debe protegernos a todos, ¿verdad? Pero hay personas que parece que su vida tienen más riesgo. El Estado debe proteger a esta señora. ¿Y por qué, Hugo? Mire, nosotros recibimos de parte de ella la protección después de la situación que, después del asesinato o de Magdaleno, de su esposo Neri Orlando López Sanabria, conocido también como Magdaleno Mesa. Después vamos a hablar de una disyuntiva entre Magdaleno y Neri Orlando, porque el Estado de Honduras no sabe ni a quién inscribir en el Registro Nacional de las Personas, cuando le hicieron en medicina forense un ADN y quien murió es Neri Orlando, por ejemplo. Y debo decir, dentro de las responsabilidades del Comité de Derechos Humanos, hemos andado en todos los centros penitenciarios, hemos puesto nuestros puntos de vista sobre determinadas personas privadas de libertad al Instituto Penitenciario, a los directores, y seguimos nuestra dinámica. Y la señora doña Erika Bandi es una que está dentro digamos, prioridad en el sistema penitenciario para que no sea ejecutada como ella nos lo ha manifestado a nosotros. ¿El nombre completo de ella? Ella se llama Erika Yulisa Bandi. Porque ella está asustada, cree que la van a matar, que va a haber una revuelta en Cefas y que el objetivo es matarla a ella. Coincidimos con el señor viceministro de Seguridad en Cefas, y donde tuvimos una reunión privada con ella también, y el comité como el garante, en este caso obedor, y precisamente hoy tenemos una reunión sobre esa naturaleza. Ok, vamos a la pausa. Ya regresa el Giro Ganador con 15,000 premios al instante. Bueno, agradezco a Migdonia Yestas, Arabesca Sánchez y a Hugo Maldonado su presencia esta mañana, que coincide con la divulgación de este decreto de emergencia en el sistema carcelario. Gracias, muchas gracias. Oportunas sus intervenciones, sus comentarios. A todos ustedes, muchas gracias. Buenos días. Las mañanas del 5 a continuación aquí en la pantalla del Líder.